Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y ya hace algún tiempo que habíamos detenido la lectura de la Biblia, pero es importante que podamos continuar. Nos quedamos la última vez en el capítulo 6 de Corintios y hoy vamos a leer el capítulo 7. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y en primer lugar le damos al Espíritu Santo que sea el que hable, así que vamos a leer una porción de la palabra de aquí. Y dice, respuestas acerca del matrimonio. Capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada una, perdón. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo, y por cuerpo, y por cierto tiempo para dedicarlos a la oración, volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio, la oportunidad una vez más de poder compartir esta palabra. Le pido, Padre, que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a todo entendimiento de toda verdad, aunque sabemos que este en realidad no es un estudio teológico, sino solamente es una lectura de la Biblia con comentario, pero siempre también queremos dar un comentario acertado, un comentario que venga de parte del Espíritu Santo y que edifique, que exhorte y que motive a los hermanos y a las hermanas, Señor bendito, que corrija lo que está haciéndose mal, Señor bendito, y que podamos acercarnos cada día más al trono de gracia de una manera correcta. Le doy gloria, honra y honor, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues aquí en este capítulo 7 de Corintios está hablando, primero, algunas preguntas, dice respuesta al matrimonio. ¿Por qué? Porque dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, que tenían ciertas dudas y estaban preguntando al respecto precisamente del matrimonio a los corintios. Le estaban hablando, preguntando si era bueno casarse, si era bueno quizás divorciarse, etcétera. Muchos pensaban que a lo mejor, de hecho, desde ese tiempo ya empezaba a haber algunas corrientes que querían manejar el celibato como una necesidad, y realmente vemos que el celibato, pues lo único que trae los resultados es que uh, esas personas que quieren dedicarse o que les obligan de alguna manera a mantener un celibato, finalmente su cuerpo responde, y vemos que muchos se han hecho homosexuales, pederastas, o tienen familias ilícitas para su religión, para su fe, porque tienen que uh, cuidar apariencias, pero ellos saben que pues tenían necesidad de tener una familia y una mujer. Por eso de pronto empezaba a haber esas preguntas: ¿es bueno casarse? ¿Es bueno no casarse? Etcétera. Entonces Pablo empieza a explicar y dice, bueno, es para el hombre no tocar mujer, o sea, es mejor no tener sexo que sí tenerlo, pero dice, no obstante, por causa de la inmoralidad, de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces Pablo entiende que el Señor no nos hizo asexuales, sino sexuados, y finalmente dice, para que no caigan en inmoralidad sexual, pues es bueno que tengan a su pareja, su esposa, su marido. Y si el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla para con el marido. ¿Qué deber? Bueno, pues habríamos que checar realmente si la Biblia es perenne. Hay ciertas cosas que son permanentes dentro de lo que es el deber del marido para con la mujer y de la mujer con el marido. Finalmente, los matrimonios de hoy terminan, de hecho algo que se ha notado precisamente la falta de valores que se está perdiendo hoy, es que cuando yo conocí el cristianismo hace tantos años, era muy raro que se supiera de matrimonios cristianos que se divorciaban. Eh, Casi no existió, de hecho, pues prácticamente yo nunca escuché de algún matrimonio que se hubiera divorciado en aquel tiempo. Pero en este tiempo es fácil que los matrimonios estén rompiéndose. Vemos a cristianos que se dicen cristianos y que han tenido una, dos, tres, cuatro esposas, o las mujeres también, que de pronto se separan de su marido y ya tienen otro marido. Y vemos que realmente se han perdido esos valores, ese entendimiento, y obviamente también pues habríamos que entender entonces
eh, cuáles son las obligaciones del marido para con la mujer según la Biblia y cuándo son las obligaciones de la mujer para con el marido según la Biblia. Porque la realidad es que precisamente porque como ninguno de los dos sabemos, hemos cometido una serie de errores que han dañado el matrimonio y que de todas maneras desde la posición de cada uno, cada quien va a echarle la culpa al otro. Eso es una realidad. Por eso siempre lo he comentado que cuando se les da consejería a matrimonios, cuando se les da discipulado, siempre es bueno hablar previamente primero con uno y luego con otro. ¿Por qué? Porque si alguien tiene que ser de una manera imparcial es el que está escuchando y puede dar un consejo con la autoridad que viene de Dios. Y imparcial quiere decir que yo no le voy a creer 100 pesos, 100% a uno y 100% al otro, porque la realidad es que los dos son imperfectos, la realidad es que en su egoísmo cada uno va a creer tener la razón y cada uno va a dar su propia versión. Y cuando un consejero es imparcial, va a armar el rompecabezas de las cosas que digan ambos, sabiendo que los dos van a tener errores y van a echar cada quien agua a su molino, que cada quien tiene su verdad y su versión, pero que Dios sabe cuál es la verdad real y cuál es la versión verdadera. Y entonces el consejero tiene que pedirle dirección a Dios para poder entender, pero en esa parte llegamos al punto de entender que obviamente los dos, marido y mujer, son imperfectos y pues obviamente cada uno le ha puesto un poquito de granito de arena para que ese matrimonio esté incorrecto. Pero precisamente el punto aquí es, ¿quién te enseñó a ser marido? ¿Quién te enseñó a ser mujer? ¿Qué consejería directa has tenido de cuáles son los deberes del marido para con la mujer y la mujer los deberes de la mujer para con el marido? Ahora yo les voy a decir una cosa que es bien confrontante, porque de pronto cuando nos empiezan a decir qué es lo que piensa Dios, que es el deber del hombre para con la mujer, al hombre no le agrada, que muchas cosas no le gustan, se molesta, se enoja o quizás se escuda en decir es que yo me he esforzado en hacerlo y quizás no se ha esforzado lo suficiente. Pero vemos que también en el área de la mujer no va a saber o realmente no sabía quizás muchas cosas que tenía que hacer y de otras tantas igualmente va a excusarse, va a culpar al marido, va a decir que no es verdad y va a estar en confrontación. El problema es que también cuando Dios nos pone cuáles son los deberes del marido con la mujer y la mujer con el marido, en nuestro egoísmo seguimos aferrados a tener yo la razón y que el otro no la tiene. Posteriormente continúa diciendo, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su mujer. Esto duele, enoja, molesta dentro de lo que otra vez hablamos, el egoísmo del ser humano, eh, porque cada uno piensa o quiere tener la potestad de su propio cuerpo para hacer lo que él quiera con ese cuerpo, y cuando no, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo sino su marido, y el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo sino su mujer. Dice, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración y después volver a juntarlos a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces vemos aquí que obviamente hay también conflictos, principalmente en matrimonios, es por la causa sexual, porque uh, la mayor parte de las veces no son compatibles sexualmente porque alguien tiene mucha necesidad sexual, uno no tiene o no quiere tener sexo, y empiezan a tener problemas por eso, porque dice, es que no quiere tener sexo, la otra persona es que está molestando siempre, y no se ponen de acuerdo, no hay pero dice aquí, no os privéis, dice, excepto que sea de común acuerdo y por un cierto tiempo. ¿Y para qué es? Tiene un propósito, para dedicarse a la oración. Cuando estás en un tiempo de propósito de dedicarte a la oración, vas a separarte un tiempo, pero dice, volver después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Aquí lo peligroso es no tanto para el que no quiere tener sexo, porque no tiene que tener sexo porque no lo necesita, pero el que tiene necesidad de tener sexo es un tanto cuanto peligroso, porque obviamente va a haber por parte del enemigo tentaciones siempre en las cuales sí tiene dominio propio, pero dice, de pronto puede haber falta de dominio propio, lo entiende Dios, y entonces por eso no se nieguen, porque entonces en tal caso tendríamos que analizar cuando de pronto en un matrimonio llega a haber infidelidad por parte de la mujer o del hombre, cuánta culpa tiene el hombre, pero también cuánta culpa tiene la mujer de precisamente no tomar en cuenta la palabra de Dios y qué es lo que está diciendo al respecto. Mas esto digo por vía de concesión, obviamente no es mandamiento.
Dice, no es una orden, sin embargo yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Eh, Pablo era una persona que, como de los que llaman, que no tenía necesidad sexual, y por lo tanto pues no era que tuvieran dominio propio, porque si el que tiene dominio propio es porque sí tiene necesidad sexual pero sabe dominar su cuerpo, pero él no tenía necesidad sexual. Dice, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. O sea, él no está hablando de que el sexo sea algo malo, ilícito, pecaminoso. Está diciendo que es un don. De Dios se recibió ese don de poder disfrutar con su pareja, con su mujer, con su esposa o su esposo, el tener sexo. Pero dice, yo no, o quisiera que todos fueran como yo, que no tengo necesidad. Pero como cada quien, Dios los hizo a su manera y les dio dones, pues a unos de una manera y a otros de otra, pues es ahí donde en el matrimonio, desde el punto de vista sexual, estamos hablando primero, necesita ponerse de acuerdo. Si bien la persona que no tiene necesidad tanto de sexo tendría que ponerse de acuerdo para decir, bueno, sí, es verdad, pero pues tenemos que quizás un poco más. Y el que no, el que tiene mucha necesidad, pues ponerse de acuerdo para entender que no va a ser todo el tiempo o no va a ser muy continuo. Y en esto de ponerse de acuerdo, pues es un ejemplo, porque finalmente tendría que abrirse a todas las situaciones, cada una del matrimonio, la relación extramarital con familia de él, con familia de ella, la relación con los hijos, cómo los vamos a tratar y cómo vamos a educarlos, porque no siempre tiene la razón uno o el otro, o quizás a veces no tiene ninguno de los dos la razón, pero cada uno fue educado de manera distinta y quieren, según sus patrones de educación, quieren educar a los hijos sin buscar realmente el patrón de Dios, porque ya nos dimos cuenta, después de todos los errores que hemos cometido, que muchas de las cosas que nos enseñaron como nuestros padres en la educación que nos dieron, pues estaban erróneas. Entonces habría que cambiarlas, pero no a mi capricho o a mi entendimiento, ni al capricho de mi pareja y a su entendimiento, sino a la manera en que el Espíritu Santo quiere. Eso es lo más importante, que nos pongamos en manos de Dios para que Dios nos guíe. Después, el versículo 8 dice, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, o sea, solo. Pero si carecen de dominio propio, o sea, si tienen necesidades sexuales, lo que está hablando, cásense, mejor es casarse que quemarse. O sea, no vayan a cometer ilícitos de tener relaciones extramatrimoniales por no casarse. Y a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, está diciendo, yo no es mi decisión, yo no estoy manejándolo, yo no estoy decidiéndolo, sino el Espíritu Santo es el que dice que la mujer no debe de dejar al marido, pero si lo deja, se tiene que quedar sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con el marido, no se puede volver a casar. Se pueden separar por un tiempo, es una realidad en esta parte que Dios no quiere el divorcio. El primer paso no debería de ser el divorcio cuando alguien está en desacuerdo, sino tiene que haber una separación por mutuo acuerdo para dedicarse al Señor, para estar en el Señor, para que el Señor guíe el matrimonio y después de un tiempo reconciliarse y que puedan tener un cambio. Pero en esa separación, si uno de los dos realmente no era cristiano como decía ser, pues va a terminar cayendo con otra persona y en ese momento le da precisamente ese punto de libertad al que sí está firme en el Señor para poder sí tener ya un divorcio. Entonces, ese tendría que ser el camino. No es que Dios permita el divorcio y no debería de haber divorcios, sino que hay una separación para estar en el Señor y después reconciliarse. Y obviamente el que no era cristiano realmente, pues le va a dar la libertad al cristiano a que pueda ser precisamente libre y pueda encontrar una persona que sí lo sea y que sí sea compatible en esa parte espiritual. No tiene que ser compatible en otras cosas, sino en realmente respetar a Dios. Entonces, no es precisamente tampoco crítica para aquellos que se han casado dos veces en el cristianismo, porque en un momento dado podría valerse, pero precisamente con los candados que Dios ya puso de antemano en ese aspecto. Dice, pero si lo deja, que se quede sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, es un mandamiento. El marido no puede abandonar a su mujer, eh, y si lo hiciera va a cargar con esas consecuencias de hacerlo. Dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no le abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer.
Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos seríais inmundos, más ahora son santos. No son inmundos, son santos sus hijos, su matrimonio. Sin embargo, si el que no es creyente, cuando a una de las dos personas se hace cristiana y el otro no quiere hacerlo, tienen la oportunidad de separarse, y ahí sí está permitido por Dios que haya un divorcio, pero si el no creyente es el que ya no quiere estar con el creyente. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, no tienen que quedarse con esa persona que no quiere amar a Dios, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Aquí es bien importante, porque honestamente un matrimonio cristiano que no sabe vivir en paz no es matrimonio, por mucho, por donde quieras verlo, si esta es la regulación de Dios para el matrimonio, un matrimonio que no puede vivir en paz no es matrimonio. Una de dos, o se ponen de acuerdo para hacerlo, o no están obligados por Dios para vivir en contienda. Es un hecho. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido, o sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Andad en la voluntad de Dios. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado, fue llamado alguno circuncidado, que se quede circuncidado. Fue llamado alguno estando incircuncidado, no se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Para los que no conocen lo que es la circuncisión, bueno, pues para poder pertenecer o demostrarse que alguien pertenecía al pueblo judío, pues a los 8 días de nacido les cortaban el prepucio, que es un exceso de tela de carne que tiene el varón en su parte sexual que cubre el glande. Entonces esa parte se cortaba y quedaba, digamos, de alguna manera al descubierto el glande. ¿Por qué? Es importante en el aspecto higiénico, porque si una persona, un hombre, no se sabe bañar en esa parte, puede acarrear infecciones que no son venéreas, obviamente son infecciones, infecciones obviamente en la parte sexual, pero no son venenosas, no son enfermedades que les hayan pegado, sino que es una enfermedad por falta de higiene, porque hay zonas que no se lavan bien. Entonces, por eso hay la necesidad de que el exceso de carne hace que podamos estar más limpios. Esa parte es la parte espiritual también. Precisamente cuando yo tengo exceso de carne no puedo estar bien limpio, no puedo estar limpio delante de Dios. Entonces, por eso ahora ya no es necesario cortar el prepucio físico, sino el espiritual. Amén. En esa parte. Entonces, la circuncisión dice ya nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener la libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es en el Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. A ver, otra vez, ya alguna vez había tocado este tema en otro aspecto, cuando hablamos de que la palabra que da Pablo de la prosperidad en el hombre, la dio desde la cárcel y estando con un cepo en los pies. Y desde el punto de vista humano, pues cuál podría ser su prosperidad si estaba así. Entonces, ¿dónde estaba la prosperidad de la que él hablaba? Obviamente hemos hablado de que no es esa la prosperidad de la que él habla, la que él está hablando de tener un supercarro o una supercuenta en el banco, sino la bendición del Señor. Y aquí vemos otra vez, dice, cada uno permanezca en la cuestión que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, obténla. Pero hubo muchos cristianos que nunca obtuvieron su libertad y siguieron siendo esclavos. Y entonces, por ser esclavos, Dios no los amaba, por no ser ricos, Dios no los amaba, o Dios no los bendecía. Claro que sí los bendecía y sí los cuidaba, aún siendo esclavos. Dice, ahora, si fuiste llamado por el Señor siendo esclavo, liberto eres en el Señor. No busques, no es necesario, no es obligatorio tu libertad, porque la libertad la obtienes por estar en Cristo, no por la condición en la que estés. De la misma manera que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo, porque finalmente todos somos siervos de Cristo y la palabra que realmente se traduce como siervo es esclavo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Sobre casarse o no casarse. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión con el
que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. O sea, él está dando una opinión, pero sabe que Dios le respalda esa opinión porque él está guiado por Dios. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a una mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas no has pecado, y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo los quiero evitar. O sea, cualquier matrimonio tiene situaciones, dice, pero yo lo quiero evitar eso, vas a tener problemas, pero yo te los quiero evitar. Ajá. Más esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. Eso lo sabemos. De hecho, ya los científicos se han dado cuenta que los días son cortos, más cortos que en otro tiempo. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Y los que lloran como si no lloraran. Y los que se regocijan como si no se regocijaran. Y los que compran como si no tuvieran nada. ¿A qué se referirá entonces que dice esta parte? Van a tener problemas en la vida y se los quiero evitar más. Hermanos, digo, el tiempo se ha cortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. O sea, viven libertad, pero sin pecaminosidad, o sea, viviendo en Cristo. O sea, no está hablando de que la rechaces, te separes o no, simplemente porque muchas veces el estar en matrimonio se siente un cierto yugo donde no se dan cierta libertad como pareja siempre en Cristo, siempre obviamente, obviamente si vamos a darnos la libertad para el libertinaje, entonces ni fue libertad ni fue guiado por Dios y va a echar a perder el matrimonio, sino esa cierta libertad. Está hablando también en la parte, dice, los que lloran como si no lloraran. O sea, tienes muchos problemas, muchas aflicciones, pero siente la confianza de que Dios está ahí, Dios está cubriendo. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Y los que aprovechan el mundo como si lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Todo lo que vemos es pasajero. Entonces, ni te aflijas por las situaciones porque son pasajeras. No exageres en sentirte feliz por lo que tienes, pensando como el hombre rico de que, ya tengo para muchas generaciones, entonces, alma mía, come, bebe y diviértete porque ya tienes para no trabajar. Y dicen, necio, no te das cuenta de que tu alma ya ha sido comprada, mañana vas a morir y quién va a disfrutar de lo que tienes. Entonces, finalmente dice que la apariencia de este mundo es pasajera, más quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Una persona soltera, al no tener obligaciones de trabajo, de matrimonio, de esposa, de hijos, entonces dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, tiene más tiempo. Una persona soltera no tiene que llegar a casa a un cierto horario, no se tiene que ocupar quizás por la educación de los hijos y tiene una cierta libertad para poder servirle al Señor, a eso se refiere. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, o sea, tiene otras prioridades y pues tiene un poco de menos tiempo en el servicio a Dios. Sus intereses están divididos, dice Pablo. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerlos en restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción en el Señor. Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que se haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no da en matrimonio hace mejor. Obviamente estamos hablando de tiempos en donde los hijos se sujetaban al padre y el padre escogía con quién casarse. De hecho, todavía hoy en este tiempo en el Medio Oriente, escuchaba precisamente el comentario de una doncella de Medio Oriente que dice, es que yo no me imagino cómo en Occidente las mujeres buscan su marido si no tienen experiencia. Yo no me imagino buscando marido sin experiencia y que no me vaya a ser un mal marido. Los padres tienen
experiencia como para buscar un marido correcto. Entonces tiene una visión diferente, se está hablando desde ese punto. Obviamente en este tiempo el hombre y la mujer deciden con quién casarse. En estos tiempos no piden quizás permiso al padre, pero finalmente, aún así, la mujer, si no se quiere casar, hace bien, pero si se quiere casar, hace mejor. Hoy estamos en tiempos en donde casi prácticamente te ven mal cuando no te has casado y siempre están diciendo, no, es que, porque dice la escritura que un cordón de 3 hilos no se rompe tan fácilmente. Y sí, o sea, finalmente es más fuerte un matrimonio, se puede ayudar más, están juntos, pero cuando alguien está soltero tiene más tiempo de servir al Señor y no es obligatorio que se casen o que no. Así que los dos, el que da el matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no la da el matrimonio hace mejor. O sea, que si no la casa está mejor, si no se casa está mejor. Cuando hoy estamos en tiempos en que casi en las iglesias cristianas están duro y duro y duro que se casen, ¿no? La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere está en la libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión será más feliz si se queda como está y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Cuando alguien enviuda tiene la libertad de volverse a casar. Eh, y bueno, eh, pero dice, hace mejor si no se vuelve a casar. Capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y eso es un punto bien importante porque en el siguiente video que vamos a hablar, capítulo 13 de sabiduría, que estamos hablando del ejemplo de los que la iglesia tradicional llama deuterocanónicos, que para nosotros son apócrifos, pero que son buenos de estudiar. Vamos a hablar de ese punto. En cuanto a lo sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. De pronto, cuando yo tengo un conocimiento de, yo sé, ¿no? El conocimiento envanece. Hace poco tiempo me pasó un conflicto y ni siquiera fue algo que yo provocara en mi trabajo, ¿no? Finalmente estaba ya a punto de ser el cierre, me tocaba mi cierre total en mi trabajo. De pronto se acercó una vendedora y me dice, ya casi se acaba esto, ¿verdad? Pero sí, ya yo 5 minutos y ya avanzo a cerrar mis bodegas y ya bajo a cerrar terminé de hacer esa conversación con esa persona, camino unos metros, estaba en el área de cristalería y me recargué. Finalmente, la verdad, honestamente, no estaba haciendo nada, estaba, no sé, pensando, divagando, y de pronto se acerca un hombre y, bueno, ya, y yo me sobresalté, ¿no? ¿Qué pasó? Ya estuvo de que me esté siguiendo, ya tiene rato que me está siguiendo, ya me incomodó a mí y a mi familia, y a ver, permítame, señor, yo ni siquiera lo había visto. No, sí, que está, señor, no, ni siquiera no lo ven, no, sí, ya tiene rato siguiéndome, estaba muy agresivo. De pronto, yo ni lo estoy tomando en cuenta, o sea, sí me hizo enojar, yo ni lo estoy tomando en cuenta. Y me dice, tú vales más que yo, no soy nadie. Pues, ¿qué crees que yo tengo doctorado? ¿Sabes lo que es un doctorado? Yo, o sea, honestamente me reí y me hizo a un lado y me siguió hasta donde estaba yo. Y siguió, ¿sabes lo que es un doctorado? ¿Sabes lo que es un doctorado? Ya mejor yo lo que hice fue hablarle a mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Pues para acá, creo que se puso mal, ¿no? Ya cuando llegó mi jefe le digo, mira, la situación está así, o sea, yo la verdad es que si me pueden regañar por algo es porque no estaba haciendo nada, me quedé pensando, estaba parado, y si ven en el video van a darse cuenta que yo ni lo había visto al señor ni a su familia. Y sí, también a mi jefe le dijo como 3 veces de su doctorado, ¿no? O sea, de pronto el conocimiento amanece, quiero humillar a la gente. Yo no sé si estaba el de malas, porque todavía hasta le dijo a su hijo, ¿verdad que nos incomodó? Y el hijo mejor se hizo un lado, como entendiendo, mi papá está loco, mi papá está haciendo ridiculeces, ¿no? Finalmente, pero este señor así como siguió de agresivo y todavía sí pasó a reportarme, que no procedió porque finalmente pues no fueron las cosas como él dijo y sí hubo suficientes testigos de que no habían sido así las cosas. Yo por lo regular en mi trabajo no he tenido ningún conflicto, de hecho nunca los he tenido, más que esa ocasión con un cliente y que ni siquiera yo lo estaba viendo, pero vemos que ahí el conocimiento envanece, de pronto la gente se siente más que uno, cree que valen más que uno, cree que pueden hacer más que uno, y empiezan a valerse por sus credenciales, por sus títulos, o sea, finalmente, algo que sí le dije cuando me hizo enojar respecto a que, ¿sabes lo que es un doctorado? Le dije, yo sé lo que es ser humano. Aún así valgo yo más que tú. Bueno, así lo dejamos, ¿no? Finalmente, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
El amor te hace crecer, el amor te hace ser más humano, el amor. Estamos oyendo ahorita en la radio todo el tema de que el amor es poderoso, lo más poderoso que existe y que es lo más importante, el amor es más poderoso, entonces, aunque el conocimiento vale más, porque el amor es Dios, el conocimiento Dios lo da, pero el amor es Dios. Y es diferente tener sabiduría que tener conocimiento, y es mejor ser sabio que docto, ¿no? Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe de saber, pero si alguno ama a Dios, este es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. O sea, aquí está diciendo, un ídolo no es nada y por lo tanto, pues no importa si comes o no de lo sacrificado a ídolos. Porque aún así hay algunos llamados dioses, ya en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, este entendimiento de que no vale nada un ídolo, no es nada, no existe, no sirve, ¿no? Sino que algunos están acostumbrados al ídolo hasta ahora, algunos que llegaron creyendo en esos ídolos y después se volvieron a Dios, pues sienten que es algo, entonces comen alimento como si este fuera santificado a un ídolo. De pronto dicen, no, es que fue sacrificado a ídolos, no. O los que todavía creen en esos ídolos, comen un alimento que fue sacrificado a su ídolo y sienten que eso les va a dar, no sé, algo, bendición o no sé qué tanto. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. O sea, se manchan la conciencia del que creyó en esos ídolos y ahora los rechaza y dice, le dan de comer y come eso, siente que pecó contra Dios, ¿no? Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. O sea, está diciendo, no, nada es el ídolo, entonces no importa. Cuando no comemos algo sacrificado a ídolos, es porque todavía nuestra conciencia no está al 100% y si dudas, es mejor no hacerlo. Pero, pero cuando te invitan a comer y tú comes, tú lo bendijiste, lo pusiste en manos de Dios y como el ídolo no es nada, pues no es nada, ¿no? Entonces, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si lo hacemos. Mas tened cuidado porque no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que aparentemente en el cristianismo está prohibido, que quizás tú tengas una cierta libertad, que tengas ese entendimiento de que pues el ídolo no es nada y lo comas, pero si hay un hermano cerca que le puede molestar o doler o sentir que se está pecando, puede ser causa de tropiezo para él. O lo puede tomar por otro lado y decir, bueno, pues si él lo hace, yo también lo puedo hacer, pues que no tiene nada de malo, pero él en su conciencia piensa que es pecado, ¿no? Entonces, más tened cuidado de que no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. O sea, no podemos afectar a otros. Si yo tengo cierta libertad en el Señor para hacer algunas cosas que la iglesia cataloga como pecaminosas, aunque no lo son para Dios, pero yo lo puedo hacer y tengo esa libertad, pero no voy a hacerlo a escondidas de otro hermano porque sea malo o porque mi conciencia dude en ese aspecto, sino porque no quiero ser causa de tropiezo para mi hermano que en esa parte es débil y que puede ser afectado porque me vea comiendo esa parte, eso. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, o sea, vamos a suponer que como mi nuera que tiene un familiar sacerdote y que algún día la familia nos invitaran a comer en su templo y vamos, ¿no? Vamos a comer ahí. Y si me ven a algún hermano va a decir, uy, está comiendo en un templo donde hay un montón de ídolos. O sea, mi libertad me permite hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no creo en esos ídolos, no son nada para mí, no existen. Pues yo estoy aceptando sentarme a la comida que me están invitando. Pero dice, pero si uno te ve a ti, otro hermano, de pronto me ve ahí en el templo cristiano, en el templo católico, y me dicen, está comiendo con idólatras. Y dice, pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a ídolos? Es decir, pues entonces yo puedo hacerlo también y va a comer sacrificado a ídolos. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Entonces, no puede ser causa de tropiezo para otros. Si otros, de pronto, precisamente algunos tienen
dicen que el sábado no se ha abolido, y de hecho sí dice la Biblia que el sábado es eterno. Ya lo he explicado en otras partes donde yo entiendo que el sábado aún lo practicó el Señor Jesús, y era una lectura de la Biblia con comentarios como lo que estamos haciendo aquí. Y el domingo empezaron a reunirse los hermanos en domingo, por fue la resurrección del Señor, y de hecho empezó el domingo, pero nunca se abolió el sábado. Pero bueno, las iglesias nunca han entendido eso y se pelean los adventistas contra los dominguistas, ¿no? En ese aspecto, pero la realidad es que si un hermano piensa que el día sábado es el día que hay que adorar al Señor y va, pero tiene una conciencia libre en Cristo y camina en Cristo y obedece a Cristo, amén, se está reuniendo. Si alguien se reúne en domingo porque le quiere dar lo primero y lo mejor al Señor de la semana, porque los primeros discípulos se reunían en domingo, porque es el día que su conciencia le dice que es el día que se tiene que reunir con el Señor, amén, está haciendo lo correcto. No tenemos que estar contendiendo con eso. Si tú naciste en una iglesia donde las mujeres tienen que llevar falda larga y los hombres traje y corbata y cantan himnos, amén, mientras no estés haciendo pecado, esa es tu forma de adorar a Dios, amén, ahí te llamó el Señor. Si el Señor nos llamó a una iglesia como la de nosotros, donde danzamos, donde nadie nos pone restricción en cómo nos vistamos, lo único que yo les he hablado a los hermanos en el ministerio es que yo no voy a una fiesta en harapos, zarapastroso, morroso, yo voy dando lo mejor. Entonces, si bien mi forma de vestir es de traje, yo no me veo obligado a ir a la iglesia de traje, sino que yo me visto como es mi mejor para Dios. Pero si tú no eres una persona de traje, pues no haces traje, o sea, pero ¿cómo vas a una fiesta? Vas con tus mejores ropas, quizás es ropa casual o deportiva, pero vas con limpia y lo mejor. Y así hay que ir a la casa del Señor, es la manera, no zarapastroso y mugroso, pero dar tu mejor. Pero esa es la libertad que Dios nos da, de poder ir vestidos como queramos, pero dando lo mejor al Señor, porque vamos a celebrar al Señor. Entonces, ni el que canta himnos ni el que danza están mal. Está mal en esas iglesias el que no obedece al Señor, aunque haga un montón de cosas religiosas que le dice su iglesia. Amén, a eso se refiere. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer los sacrificaba ídolos, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano, porque Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos, herir su conciencia cuando está débil, pecas contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. O sea, si algo le puede afectar a mi hermano que a mí no me afecta, no lo voy a hacer enfrente de él, no porque yo sea un hipócrita o un mentiroso, sino porque yo no quiero afectar su conciencia de mi hermano. Porque si mi hermano tiene una libertad diferente, pues yo voy a cuidar su libertad en Cristo para que él no peque en Cristo. Porque cuando nosotros dudamos es cuando está el pecado, no cuando hacemos las cosas que el Espíritu nos da esa libertad. Y estamos hablando de libertad, no de libertinaje, ni de pecado, ni lo que está prohibido por Dios. Capítulo 9. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. De verdad, hoy muchos dicen, es que, de hecho, yo vi un meme en internet que decía, ¿quieres saber si un hombre, si un apóstol es mentiroso? Pues si dice que es apóstol, ya lo es, así de yo. Y no entienden. Hay muchos que dicen que se fue abolido el pastorado, el apostolado en este tiempo. Dios puso, Jesús, al instituir su iglesia, instituyó 5 ministerios. En ningún momento dijo que se abolieran. Si bien es verdad, los primeros apóstoles, el requisito que tenían para hacerlo era haber vivido, platicado, haber visto a Dios, a Jesús. Entonces, los apóstoles de Jesús fueron 14. Uno se perdió, quedaron 13. Para los que no saben la historia, pues saben que los discípulos escogieron a uno y Jesús escogió a otro cuando cayó Judas. Por eso fueron 13 primeros, los primeros apóstoles. Pero después Pablo habla de que había otros apóstoles. Y de esos apóstoles había unos que eran verdaderos y otros falsos, y de hecho lo vamos a examinar esa parte también en la lectura. Pero la realidad es que había apóstoles. Ahora, los apóstoles que vinieron después no son obviamente del Señor Jesús, sino del Espíritu Santo, es el mover. Pero en un momento dado, si Dios hubiera abolido el apostolado, pues tendría que haber abolido también al maestro, al evangelista, al pastor y al a, al profeta. Entonces, no lo hizo.
Pues no está abolido. El problema es que hoy hay tantos engañadores y tantos mentirosos que dicen ser y no lo son. Pero por eso dice Pablo, vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. O sea, si Dios ha respaldado para que Dios levantara iglesias y que diera un buen testimonio y que fueran iglesias fuertes porque tuvieran una buena enseñanza, una sana enseñanza, ese era el sello del apostolado de Pablo. Pablo podía demostrar con hechos que era un apóstol del Señor Jesucristo. No he visto yo al Señor Jesús, él lo vio. Él era un apóstol del Señor Jesucristo, el último. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Los hermanos del Señor, para los que no lo saben, la carta de Judas y la de Santiago son los hermanos de Jesús, no son los apóstoles. Habían dos apóstoles que eran Santiago y Judas, no está hablando de ellos. Los que hicieron esas cartas eran los hermanos de Jesús. Y los hermanos de Jesús tenían esposas. Y Cefas es Pedro. Pedro tenía esposa y está demostrado. Entonces también otra vez hablando de lo que Pablo hablaba en el capítulo 6, en el 7, perdón, el celibato, respecto a las personas que empezaron a meter ese celibato, dice, tenemos derecho a llevar una esposa. Entonces, ¿por qué hay una iglesia que prohíbe casarse? Yo me pregunto, ¿cómo alguien se puede llamar padre sin tener hijos y sin saber educarlos? O sea, sin saber qué se siente tener un hijo y qué se siente pasar por las dificultades de hacerlo, de ser padre. Ahora, aquí hay un respeto, finalmente, porque muchos quizás que no me han conocido lo suficiente y que no saben a qué me refiero con esto, de que de pronto me ven que yo le hablo a mi Señor Jesucristo, sí con la familiaridad y la intimidad de ser padre e hijo, pero siempre le hablo de usted. En Estados Unidos no hay un tú y usted. No hay falla. Cuando yo conocí la iglesia en la que yo nací espiritualmente, era una iglesia que había nacido de norteamericanos en México y todos hablaban de tú, hasta los viejitos, los jóvenes a los viejitos, y era algo natural ahí, pero a mí no se me hacía. ¿Por qué? Porque la cultura de México es de respeto, un respeto que de hecho todavía se maneja, ¿no? Finalmente, nuestro apóstol, yo no me veo hablándole de tú, ni él lo permitiría. A mi jefe, a pesar de que yo me llevo bien con mi jefe en mi trabajo, no me veo hablándole de tú, aunque yo siento que podríamos ser amigos porque me llevo bien con él, pero siempre he puesto esa línea de jefe empleado y no me veo hablándole de usted. Entonces, Dios es más importante que ellos. Entonces, a mi papá, aunque es mi papá y aunque le tengo una intimidad de papá y me llevo de esa manera con mi papá, de papá e hijo, no me veo hablándole de usted porque no es más importante mi apóstol o mi jefe en mi trabajo que mi Dios. Entonces yo por eso le hablo de usted, aunque tenga una relación padre-hijo. Como antaño se hacía en los pueblitos, ¿no? Los padres, los hijos le hablaban de usted a papá, pero tenían esa relación de padre-hijo. Entonces, es esto. Mi defensa contra los que me examinen esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según juicio humano? ¿No dice también la ley lo mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, esto se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado de vosotros que cosechemos lo material, que de nosotros cosechemos lo material. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo fue un hombre que, sabiendo y entendiendo que él tenía derecho, igual que todos los apóstoles y todos los pastores que existían en aquel tiempo, de recibir un sueldo de la iglesia, porque es correcto, porque no es pecado, porque no está mal, porque cuando yo entiendo que primero necesitamos conocer el antecedente de muchos pastores y apóstoles. Su antecedente no fue fácil. Ellos tuvieron que quedarse con hambre a veces, sin trabajo,
sin ovejas, sin diezmos. Ellos tuvieron que hacer, a lo mejor tallar una letrina en un baño de pueblo, a lo mejor una taza de baño en la ciudad, a lo mejor tuvieron que hacer la limpieza del templo ellos solos. No sé, o sea, hubo muchas vicisitudes, muchas dificultades para llegar hasta donde hoy los vemos. Y siempre decimos, pues qué fácil, ve cómo vive, cuando no vemos todos los tropiezos y todas las situaciones que tuvo que pasar para llegar ahí. La segunda es que nosotros tenemos que entender que la bendición es para mí, no para él. O sea, sí va a haber bendición para él, pero por el trabajo que está haciendo, no por el dinero que yo le estoy dando. El diezmo que yo doy puede no darse y no le va a afectar a la iglesia para nada. O sea, mi diezmo no hace falta, pero cuando yo lo doy, yo soy el beneficiado y el bendecido por eso. Entonces, todo pastor tiene derecho a vivir de la iglesia, es lo que está diciendo aquí Pablo. Y entonces, cuando yo veo la respuesta que está dando Dios a ese pastor de que vive bien, pues gloria a Dios, porque entonces parte de, 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 de un contexto de un todo, porque obviamente estamos hablando de otros que sí hacen negocio de la fe y son multimillonarios, pero en sus hechos, en su palabra que dicen que no es sana enseñanza y en su forma de tratar a la gente se nota cuando no son siervos de Dios. Pero cuando son siervos de Dios se ve el respaldo de Dios, se ve el cómo tratan a las ovejas, el cómo cuidan a las ovejas, y entonces uno bendice y dice, gloria a Dios, pues que tenga más, que Dios le dé más, o sea, finalmente, porque Él me está bendiciendo un montón todo lo que estoy aprendiendo, y lo recibo finalmente, amén. Entonces dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y Dios no se preocupa por los bueyes. Lo dice especialmente por nosotros, que por nosotros podemos tener, si nosotros sembramos en lo espiritual, tenemos derecho a sembrar en lo espiritual. Pero si yo no he usado de este derecho, Pablo nunca ganó un sueldo de la iglesia, él diezmaba de su sueldo o de su ganancia, porque no era empleado, sino él era dueño de su propio negocio. Él hacía, en ese tiempo se hacían carpas porque el mejor negocio que existía y la gente más rica, poderosa, eran mercaderes que iban de un lado a otro para llevar mercancías muy desconocidas a otros lugares. Y finalmente Pablo se dedicaba a repararlas y hacerlas. Entonces era muy buen negocio porque le pagaban muy bien las personas que finalmente se dedicaban a eso, porque tenían dinero para hacerlo. Entonces ganaba bien y nunca usó de ese derecho, sino al contrario, él bendecía a la iglesia con lo que ganaba. Si otros tienen ese derecho sobre vosotros, nosotros no lo tenemos. Sin embargo, no hemos usado de ese derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Nunca usó de ese derecho. ¿No sabéis que los que se desempeñan en los servicios sagrados comen la comida del templo? O sea, tienen derecho y de hecho es obligación de nosotros bendecirlos para que coman de ahí, porque ellos se dedican a cuidar de nosotros. Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor de los que proclaman el Evangelio, vivan del Evangelio. O sea, esa es la orden del Señor, no es una pregunta. Entonces que se pone a criticar y a discutir respecto a cómo utiliza el dinero el pastor, está peleando contra Cristo, porque Cristo fue el que ordenó, no fue un hombre, que así se hiciera, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Es una orden. Mas yo de nada esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo. No estoy, al decirlo, no estoy esperando que lo hagan, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esa gloria, de la bendición de poder. Yo siempre lo he dicho, algo que Pablo está diciendo entre líneas es lo que yo siempre he dicho, vocación es aquello que haces con gusto y aunque no te paguen, porque lo quieres hacer, porque estás enamorado de eso, porque lo disfrutas, porque es algo inherente en ti. No estás pidiendo que te paguen por eso porque lo quieres hacer, necesitas hacerlo, esa es vocación. Y eso es de lo que está hablando Pablo entre línea. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, es mi obligación. Dios ya me dijo que nos llamó no para que seamos espectadores impasivos, y que no hagamos nada pasivos, sino que seamos proclamadores. Tenemos que buscar el espacio donde Dios nos pone para proclamar. Ay de mí si yo no proclamo el Evangelio por el medio que Dios me puso, que es este canal. Amén. Si lo hago voluntariamente, tengo recompensa. O sea, puedo yo decidir, y no soy yo, el Espíritu Santo puede decidir en algún momento, como hacen otros en otros canales, de poner su número de cuenta y decir,
donaciones y si alguien lo hace, gloria a Dios, o puedo decidir no hacerlo. De todas maneras, Dios va a bendecirme, porque lo haga o no lo haga, Dios va a ver la manera, porque la promesa es de Dios de que voy a tener recompensa por hacer voluntariamente el proclamar a Cristo. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo que se me ha confiado, ¿de qué sirve? ¿Cuál es entonces mi recompensa? Yo voy a recibir nada, no voy a recibir bendición si lo hago a fuerza. Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo, eso es también mi oración, eso es para mí, es inherente a mí también. El sentir de Pablo es el mío, que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. ¿Tengo derecho a pedir una ofrenda por lo que estoy enseñando? Sí, pero yo quiero que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin necesidad de hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. No voy a pedir, porque yo sé que el Señor está viendo mi corazón y Él va a abrir puertas de los cielos para que sea bendecido. Aún tengo planes de que pueda crecer este canal. Eh, como ustedes han visto, los primeros videos que yo hacía se ven medio borrosos, la cámara de mi computadora no sirve, la verdad hace videos muy feos, pero son videos que subía más rápido, por eso era mi comunidad. Ahorita, por el momento, hago mis videos en mi celular y los subo a la computadora para subirlos a YouTube y es muy tardado, el proceso es muy lento, pero la cámara de mi celular es mejor que la de la computadora. Pero pues está planes que primero Dios me bendiga para poder tener una cámara en la computadora mejor, para tener mejor equipo de sonido, para poder aprender a editar videos, a poder quizás, la importancia, yo siempre lo he dicho, no soy yo, no es que me vean y me conozcan, por eso yo nunca me presento más que cuando ha habido un cambio de ciclo en este canal, cuando cambió de nombre, cuando dejé de hacer un tipo de videos por alguna razón y que el Señor me llamó a volverlos a hacer, me presenté porque era necesario, no para los que ven el video y no saben quién soy, pero mi nombre no importa, lo que importa aquí que ese programa es Cristo y el que guía este programa es el Espíritu Santo, no yo. Entonces, de hecho, la idea es que al rato pues no tengan ni necesidad de estar viendo mi imagen, sino que vean imágenes inherentes a al tema que estamos hablando. No se trata de mí, se trata de él, de mi papá, de lo que él ha dado a mi vida y de lo que yo puedo ofrecer en este canal a ustedes como bendición. Esa es la idea y ese es el propósito. Entonces mi recompensa es hacerlo gratuitamente y sé que el Señor va a proveer para que yo logre tener todo eso, quizás a lo mejor una tablet también, porque luego de pronto, honestamente, pues hay tantas actividades que tengo que hacer. Mi trabajo ahorita me ha absorbido un poco y no porque me obliguen, sino a mí me ayuda también porque estoy haciendo horas que después puedo cobrar por tiempo, pero de pronto he estado muchas horas en mi trabajo y no me ha dado los tiempos para poder hacer los videos continuamente, etcétera. Entonces quisiera tener una tablet para poderme mover a hacer los temas que Dios me pone para el devocional en la mañana, que gloria a Dios, antes recibía un devocional y yo lo acomodaba a la forma de que dijera lo que yo quería expresar. Ahora el Señor me está poniendo, ya voy para casi 15 días de que el Señor me pone a que yo los haga, me da los temas, los ponemos, pero hay que hacer esos temas, hay que hacer los temas de estos videos y saben que hay series, porque he dejado inconclusas algunas series porque ahorita no ha habido los tiempos, pero tengo que retomar y tengo que terminar lo que se está quedando inconcluso. Entonces, me gustaría sí también tener una tablet para poder a preparar mis clases más rápidamente. Tenemos que hacer devocionales, clases, etcétera, y yo tengo que seguir estudiando porque yo no puedo ser un hombre que solamente quiere enseñar y no me quiera seguir preparando. Es una realidad. La verdad es que, para gloria de Dios, la sorpresa que yo me llevé cuando terminé la licenciatura en teología fue como salir de un mundo pequeño a un mundo mucho más amplio. O sea, ¿qué quiero decirles? Me di cuenta de que es mucho más lo que no sé todavía que lo que yo sé hoy. Entonces hay mucha necesidad de que yo siga estudiando, preparándome, porque también quiero traer una palabra fresca, sana, guiada por el Espíritu Santo aquí. No tiene que ser mi carne ni lo que yo he aprendido, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar. A eso se refería, todo esto se refería a Pablo, el celo evangelizador de Pablo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Esa es la idea. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley,
A los débiles me hice débil para ganar a los débiles, y a todos me he hecho todo para todos por todos los medios para salvar a algunos, y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Aquí no critico yo a los hermanos, pero muchas veces el cristiano religioso llega a los trabajos y insiste y es tan incisivo y de una manera incorrecta que de pronto en vez de acercar a la gente se incomoda y lo ven y mejor lo rechazan, lo hacen a un lado y es molesto estar. Yo creo que el cristiano, en primer lugar, tiene que mostrar que es necesario. O sea, de pronto no eres indispensable en un trabajo, pero haces el trabajo bien y tienen confianza en ti y te ponen a hacer cierto trabajo porque saben que pueden confiar en ti y tienen que saber que un cristiano hace bien las cosas y que es necesario en donde está. Segunda parte, que cuando tú compartas el evangelio no sea de una manera incómoda, incisiva y haciendo que te rechacen, sino al contrario, hacer que se puedan acercar a ti, que sepan tus convicciones, que no te avergüence cuando estás en la comida orando, que muchos hacen la oración de que se cae la servilleta y hacen como que la levantan o hacen la oración express, Señor, bendice lo que cae a la barriga y bendiga lo que cae a la barriga y se acabó. No, no es así. La gente puede estar viéndote orar y la gente te va a pedir orar por ellos y lo han hecho en mi trabajo. Mucha gente puedo decir que más del 60% de las personas que reciben el devocional diario que el Señor me pone a hacer no son cristianos. Muchos son compañeros de trabajo. Muchos de ahí nació el interés de preguntarme ciertas cosas de las cuales por ello fue que empecé a retomar yo, que más bien empecé a tomar yo los temas para poder dar respuesta a inquietudes que me han hecho. Por eso es bien importante que si tú también estás viendo algo que quieres aclarar, que tienes alguna cuestión, que lo anotes porque vamos a dar una explicación más amplia al respecto de ese tema. Pero eso ha sido el trabajo que estamos haciendo, acercarnos a la gente, a los que están sin ley como si lo fueran. O sea, finalmente los homosexuales dentro de mis amistades saben mis convicciones cristianas respecto, pero saben que no les rechazo y que estamos cerca y que podemos platicar y aún hasta ellos muchas veces me han pedido oración o me han preguntado algo. No estoy haciendo muros, estoy haciendo puentes para que se puedan acercar, claro, siempre cuidando que sea el guiar del Espíritu Santo para que yo no sea influido por ellos, sino ellos por mí y no por mí, sino por el Señor Espíritu Santo que vive en mí. Y eso es un ejemplo, estamos hablando de adictos, estamos hablando de personas que han a lo mejor de pronto robado o quizás que pueda yo quizás enterarme que están en adulterio y poderles decir mis convicciones y hablarles de lo que Dios quiere para sus vidas sin que ellos rechacen. Entonces, esto es a lo que se refiere este Pablo cuando dice a los judíos me hice judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos y todo lo hago por el amor del Evangelio para ser partícipe de él. Disciplina personal de Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. En ese tiempo, cuando iban a correr, por eso dice una corona corruptible, porque nada más les ponían unas hojas de olivo en la frente, que era lo que representaba que habían ganado. Una corona corruptible. Pero nosotros tenemos una corona incorruptible cuando caminamos, cuando corremos en la buena carrera. Por tanto, yo de esta manera corro, no sin tener meta, porque yo tengo una meta, sé cuál es mi meta, llegar a la estatura del varón perfecto de Cristo y estar con Él en la eternidad. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, no a lo tonto, no. Cuando alguien no sabe pelear, yo me acuerdo cuando los niños empiezan a querer pelear y les cierran los ojos y están pegando así. Así no es pelear, eso no es pelear, así vas a ser derrotado y con un golpe te van a tirar, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. De nada sirve que yo te esté compartiendo a ti si el Señor no me considera. De nada sirve que yo llegue al Señor y le diga, yo le prediqué a miles. Muchos miles me escucharon por internet. Yo le hablaba a este y le daba consejería a este y le decía a este y mandaba mis devocionales diarios y que diga al Señor, no te conozco, hacedor de maldad. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Que yo haya dedicado mi vida a ser un religioso cristiano
y que llegue a la presencia de Dios y me diga: no te conozco, hacedor de maldad. Porque aparentemente fui una persona que cumplía en todo lo que se esperaba de mí en la iglesia, pero mi principal ministerio estaba descuidado, mi altar estaba destruido, mi forma de vivir cada día no estaba a los ojos de Dios. Mi testimonio frente de cristianos y frente de inconversos era una pantomima, una hipocresía, y es más, muchas veces a la vista de todos. De nada sirve que yo pierda el tiempo en la iglesia si voy a llegar a la presencia de Dios y me va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Padre, estamos delante de su presencia, Señor bendito, y le doy gracias por este tiempo, esta enseñanza, Padre bendito. Le doy gracias por los comentarios que pudimos hacer. Espero de verdad que vengan del Espíritu Santo. Creo de verdad que los errores son míos y los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Yo creo que el Señor Espíritu Santo nos está hablando a todos los que escuchen este tema, Señor, inconversos, conversos, alejados, no sé. Usted va a llegar en el momento oportuno, en la necesidad que tiene esa persona que va a escuchar este tema, Señor bendito, y va a entrar en su corazón y le va a dar entendimiento y le va a hacer caminar en sus caminos. Gracias, Padre. Le pongo en el hueco de su mano a todos y cada una de las personas que escuchen este video, Señor bendito. Le doy gracias por lo que usted está haciendo y por lo que va a hacer por medio de este canal y por medio de los planes que usted tiene, que usted ha puesto en mi corazón, Padre bendito. Porque sí, como lo decía nuestro Padre Espiritual, muchos pueden estar en contra de mí, muchos pueden pensar que es imposible, muchos pueden no darme apoyo o darme la espalda, Padre. Pero está bien, el sueño es mío, no es de nadie más. Las pláticas que yo he tenido con usted las ha tenido usted conmigo, no con nadie más. Y la guianza del Espíritu Santo para hacer esto es del Espíritu Santo conmigo, no con otra persona. Padre, gracias. Permítame seguir siendo de bendición. Padre, permita que hayan los cambios en mi corazón para tener la autoridad moral de poder hablar de los temas de los que hablo, sabiendo, Padre, que me esfuerzo cada día por caminar como usted espera para poder hacerlo. Gracias, Padre. Bendigo a cada una de las personas que vieron este video. Le doy gracias por ellos, gracias por su vida. Y Padre, que sigan siendo edificados, Señor bendito, y guiados, y que sigan siendo arraigados en la roca que es mi Señor Jesucristo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo hago en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues gracias una vez más, les doy gracias por este tiempo, gracias por su atención, que Dios los bendiga. Como siempre les pido un like, que puedan compartirlo para que otros puedan también recibir la bendición. Y como siempre, gracias a los que se han tomado su tiempo de poner algún comentario. Por ahí de pronto hubo una persona que no conocía y que yo no sabía, no sé de hecho si está suscrita o no, pero que puso, está muy, es de mucha bendición el tema, pero soy un poco el audio. Revisé, yo lo escucho bien, no he visto de otras personas, pero claro, estamos atentos también a que haya un buen audio, pero gloria a Dios, era una persona que no está dentro del círculo de amistades, que estamos creciendo, que eso quiere decir que está llegando a otras personas y que está haciendo de bendición para otras personas. Entonces, para mí también es alimento espiritual que ustedes compartan su opinión, sus comentarios, porque es de bendición para mí, porque me doy cuenta de que sí está respaldando al Espíritu Santo, y es ahí, como dijo Pablo, esa es la prueba de que soy un siervo de Cristo, de que realmente haya personas que estén siendo bendecidas por este canal. Gracias, les bendigo, gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todos los que están viendo esto, los que lo están respaldando, los que lo están bendiciendo, los que están orando porque crezcamos, y los que me van a ayudar a orar porque ya saben cuáles son mis sueños, de tener una tablet, de tener una cámara, de tener quizás una mejor computadora para poder dedicarme más a estudiar y a preparar cosas para mi Señor. Yo sé que Dios va a abrir puertas, pero yo sé que muchos van a estar orando para que este canal crezca, para que podamos ver más cosas interactivas, imágenes, etcétera, cosas que está poniendo Dios en mi corazón y que se van a poder hacer gracias a las oraciones de cada uno de ustedes, de los que han sido bendecidos y que van a, también dice, más vale dar que recibir, y ustedes también pueden bendecirme por medio de sus oraciones. Gracias, les doy la gloria a Dios por sus vidas y nos vemos a la próxima. Chao.